Hoy, después de mucho tiempo, vamos a volver a escuchar a nuestro cuarteto vocal favorito, al menos por ahora, porque no ha sido destronado por ningún otro, Forestella, cantando la canción de Imagine Dragons que se llama Warriors. Creo que lo pronuncié bien. Que dice de la siguiente manera. Tiene una introducción cinematográfica. Vamos a ver por dónde comienzan. Creo que tengo oída la canción. Si te gustaría que hiciéramos algún análisis sobre Imagine Dragons, por favor dejalo escrito debajo en los comentarios, porque es una banda que tengo poco escuchada, casi nada, y me parece que estaría bueno traerla al canal. Pero hasta ahora, un comienzo épico. Eso. Do sostenido menor, ¿no? A ver, porque es una tonalidad que ya le hemos escuchado a ellos, pero siempre tienen alguna modulación, algún cambio de tonalidad en la canción, así que vamos a ver con qué nos encontramos. Por favor, usa auriculares, porque vas a ver que las voces son 4 y van a estar 2 que se escuchan más de un lado y 2 del otro, y la música al centro, y hace que todo suene apoteósico, gigantesco. Y como terminó la introducción en ese sol sostenido mayor. Me gusta que utilicen tonalidades complejas, porque eso les permite que todas las voces se escuchen a un mismo nivel, que no haya una por encima de la otra, sino que todo sea un coro perfecto. Y ahí se escucha por acá arriba una voz súper aguda que yo no llego. Me gusta también que incluyen la traducción en coreano y en inglés, porque uno puede seguir la letra muy tranquilamente. Ellos claramente la están cantando en inglés, porque como ya vimos en los otros sendos análisis que tenemos sobre Forestella en el canal, son unos tremendos políglotas, es decir, que hablan muchos idiomas. Les escuchamos cantar español, inglés, zulú, que si no viste ese video te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción, por supuesto coreano, y creo que algún otro idioma pero que me está faltando, pero cantan absolutamente todo, y todo lo hacen muy bien. Y la profundidad que tienen, y el pianito ahí súper tranquilo arriba. Los arreglos que siempre tienen en este canal o en estos eventos en vivo que hacen en la televisión son muy buenos. Las bandas que acompañan a los cantantes son tremendamente profesionales y cada arreglo es único. Si uno se pusiera a comparar esta versión, que es un cover, con la versión original, seguramente va a poder encontrar la referencia, pero esta versión va a tener su cuota de particularidad que los hace tan únicos y que en mi opinión personal los hace destacarse aún más, porque es como buscar el arreglo perfecto para estas voces perfectas. Genial. Yeah. Pará. ¿Qué? Modularon. ¿Qué? Si sigue la misma lógica que la introducción, esto es maravilloso. Arrancaron en do sostenido menor, apareció el bajo que tanto queremos y que tiene esa voz súper profunda y súper clara a la vez, e inmediatamente el piano empezó a tocar en mi menor, es decir, una tercera menor por encima de la tonalidad con la que comenzaron. Y si mal no entendí, comenzaron con el estribillo, no con la primera estrofa, que eso ya es una particularidad del arreglo, como decíamos hace un momento, que hicieron especialmente para esta versión que está haciendo Forestella, y ya estoy enamorado. Me encanta. Además, la canción tiene un mensaje súper combativo. De hecho, se llama Warriors, como guerreros, básicamente. Y la impostación de la voz que hacen es muy a teatro musical. Es muy a... No me gusta decirle comedia musical, porque la comedia parece que siempre es sobre algo cómico, pero el teatro musical en general tiene esto de lo performático y de la impostación de las voces, pero no como falseándolas, sino como con cierta postura dramática sobre lo que se está cantando, que me parece muy particular y muy dado en Forestella, como también en Dimash, por ejemplo, que lo hemos analizado mucho, que tienen esta presencia escénica abrumadora, que uno los ve, escucha las primeras 2 palabras cuando comienzan a cantar y ya es como, bueno, ya entendimos todo, por favor sigan haciéndolo sin detenerse. Y ahí fíjate que se introdujo una guitarra muy suave que sube el volumen para que se escuche atentamente, pero la primera parte que había hecho el piano
Después le fue dada a las cuerdas que deben estar por ahí atrás, o puede ser simplemente un sintetizador que esté replicando unas cuerdas, así como si fuera una ametralladora voluminosa, y las voces de ellos súper tenues y al frente. Estos sí son las estrofas y calculo que ahora vendrá el estribillo nuevamente porque es una canción de rock y tienen esas estructuras básicas. Con básicas no me refiero a sencillas, sino básicas como basales, como estandarizadas. Lo básico no es malo, lo básico es algo que nos da soporte, que nos da pie. Y además uno puede con Forestella visualizar las notas. Uno ve cómo bajan o suben, cómo se concatenan, cómo se entrecruzan. Si fuéramos técnicamente estrictos, lo que siempre le dicen a uno en la escuela de música o en el conservatorio es que las voces no pueden cruzarse. Es decir, si una voz está cantando por acá y otra por acá, no pueden cruzarse como cruzamos las manos en el piano, porque estarían infringiendo los límites de sus rangos vocales. Sin embargo, con el cruzamiento de voces, acá me estoy refiriendo a que se acercan o se alejan, y suena todo maravilloso. Ellos pueden cantar este acorde, bueno, acá hay 5 notas, pero si hacemos esto, pueden cantar este acorde y sonar tremendamente bien. Hay un nivel de homogeneidad en el volumen y el color de sus voces que es único. Y además es muy dado destacar cuando una voz se dispara hacia arriba. Queda absolutamente muy bien. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Para poder disipar estos momentos, podés hacerte miembro de este canal presionando en el botón unirse que se encuentra debajo para que puedas hacer tus recomendaciones que sean atendidas de inmediato y que sean hechos esos videos sin estos cortes que debemos hacer por estas cuestiones. Así que gracias por entenderlo y continuamos. Y además, fíjate cómo cambia el acompañamiento de la música de fondo. Queda tremendamente bien. Y cómo el bajo tiene, otra vez, es algo que siempre me gusta notar y destacar en todas las interpretaciones de Forestella, tiene una claridad para el nivel en el que está cantando, para el nivel de registro por esta zona, que le queda muy bien, es muy claro todo. Y cuando están los 4 cantándose es tremendo. Podrían estar haciéndolo a capela y sonaría con el mismo nivel de intensidad que con la música. Es tremendo, es un gran laburo. Ahí lo que decíamos del entrecruzamiento de voces, que no se están cruzando necesariamente, pero mientras el bajo está cantando la melodía de la canción, recordamos que estamos en mi menor, está tocando otra cosa, aparece una voz decorando por arriba simplemente haciendo un melisma sobre una vocal que queda hermoso. Si tenés alguna otra recomendación sobre alguna canción que todavía no hayamos escuchado y analizado de Forestella, por favor déjala escrita debajo en los comentarios. Cuando dice We Are The Warriors, que aparecen los agudos, ¿no? Que se disparan, porque al principio... y ahí aparece el agudo. Hermoso todo, me encanta. Nos estamos acercando al final de la canción. Esto se me está pasando rapidísimo. Por favor, déjame debajo en los comentarios qué te parece Forestella. ¿Te gustan estos cuartetos vocales? ¿Conoces algún otro, como por ejemplo Libelante, que hemos hecho un video sobre ese grupo que también es genial? Si tenés alguna otra información sobre alguno de estos grupos, de estas características, también es bienvenido para que podamos ampliar nuestro espectro de escucha musical. Siempre un solo queda muy bien en esta clase de música. Es muy dado que el solo de guitarra eléctrica sea para el rock, porque es como el instrumento de referencia primordial del rock, pero me parece que Forestella logra compensar la magnificencia de sus voces y el espacio que se le da a la música en sí en los arreglos hechos para sus canciones. Tanto de los covers que hacen, que son maravillosos y los elevan, me parece que con los covers que hacen de las canciones ultra conocidas, la elevan porque le dan una nueva vuelta, un nuevo giro de rosca que hace que queden maravillosos y además que son voces tremendamente profesionales porque están muy pero muy trabajadas.
Independientemente que después se pueda grabar o sobregrabar y hacer una producción final, estas interpretaciones que son en vivo dan cuenta de que pueden cantar absolutamente lo que quieran. Ahí está el rock and roll, ¿no? Y que se escucha en una parte el retardo hecho en voces. Es muy difícil generar disonancias con las voces, porque las voces lo que tienden a hacer es a empatarse, a hermanarse, a juntarse, a unirse, porque uno tiene que... Es muy difícil hacerlo, obviamente con mucho trabajo de por medio se puede hacer y conforme pasa el tiempo va siendo más fácil, pero a primera vista, a primera escucha, termina siendo muy difícil, porque uno en un instrumento cualquiera puede separar toda esa información, pero cuando está cantando y escuchando otras voces de sus compañeros a la vez, tiene como que focalizarse solamente en las notas que tiene que cantar, y al principio siempre es muy dificultoso, porque uno tiende a irse, a acercarse a una voz que le quede más cómoda o que sienta más natural, porque también el trabajo vocal es eso, lograr hacer con diferentes voces humanas una melodía que por ahí con un solo acorde en un piano ya se puede hacer, o en una guitarra también. Además es una canción como que convoca a decir somos re grosos, somos tremendos, porque es súper épico lo que está sonando y las voces de ellos que van al frente completamente predisponen muy fácilmente a que esto sea interpretado dramáticamente con todo lo que ellos tienen para dar. Estaría bueno que hagan un videoclip con esta canción de fondo porque es tremenda, y además las producciones coreanas audiovisuales son también muy buenas, hay mucho contenido, a veces con poco hacen muchísimo y a veces con muchísimo hacen muchísimo más, así que siempre quedan muy bien. Hasta este sí llegaron, si no me equivoco, con la voz más aguda, les ha quedado tremendo como siempre. Muchas gracias por haberme recomendado a Forestella originalmente. Ten en cuenta que debajo en los comentarios vas a poder dejar cualquier recomendación. De a poco las voy viendo y voy haciendo esos videos. Para tener un contacto más directo podés hacerte miembro del canal, como ya te sugerí previamente, para que dejes tus recomendaciones ahí y esos videos se pueden hacer sin estos cortes comerciales. Y por lo pronto nos estamos viendo en estos otros videos de Forestella que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.